se va a hacer claro. realidad el diagnóstico de muchos médicos, o de muchas de nuestras compañeros con discapacidad que cuando nacieron le dijeron a la familia, pues mire, lo siento mucho, su hijo o su hija va a ser un vegetal, no va a poder desarrollarse, ha sufrido una falta enorme de oxígeno en el parto, por ejemplo, ¿no? En el caso de, pues me acuerdo de Ana, Ujú. ha sido tan grande la falta de oxígeno que su cerebro, pues la mitad del cerebro está afectado y nunca será nada más que es un vegetal. Bueno, hoy en día Ana ha sido campeona de España 14 veces de slalom en silla de ruedas y campeona del mundo de slalom en silla de ruedas y ha hecho con nosotros un montón de caminos. Y tiene, vamos, es una aguililla, tiene un cerebro ágil, rápido y aunque le cuesta caminar, pues bueno. ¿Y por qué eso todo? Porque sus padres no se quedaron con ese diagnóstico funesto, sino que se pusieron manos a la obra, la llevaron a terapias, hicieron con ella todo lo posible y bien posible y hoy en día pues Ana es la persona que es gracias a eso. Pues como digo, si a una de esas personas la dejamos, simplemente nos limitamos a mirarla o simplemente se le da la rehabilitación que ofrece la administración, pues el Ya, desarrollo que consigue pues no tiene nada que ver con lo que se puede conseguir si luego una, la familia pues tiene la posibilidad de gastar dinero en mayores terapias, ¿no? Bueno, pues claro. nosotros en mis caminos, siendo conocedores de eso, pues no, mientras podamos no vamos a cobrar un duro por lo que hacemos. Muy bien, muy Entre bien. otras cosas porque, bueno, una frase bastante, bueno, extendida cuando la gente contacta con Discamino es, pues que sacáis a pasear, no, en Discamino no sacamos a pasear a nadie, en Discamino paseamos juntos. Claro, Claro, es que gracias a ti está haciendo deporte, sí, pero es que gracias a él yo estoy haciendo deporte. Entonces es claro. una cosa que es Ujú. en las dos direcciones y por eso, pues bueno, como digo, respondiendo a tu pregunta, es todo gratuito en Discamino. Muy bien, muy bien. Qué importante es eso, a ver, las cosas que nos dicen pero no conformarse con lo que nos dicen, sino dar un paso más, ¿verdad? ¿Cuánta gente habrá quedado Sí, sí, limitada a su vida? No solo por una discapacidad, por cualquier otra cosa, ¿no? A veces con un complejo absurdo, sí. Cierto, cierto, así es, sí, tremendo. sí. Sí. Y, cuando preparáis un camino, ¿tenéis algún grupo, por ejemplo, para personas ciegas? Hacemos unos grupos, para gente que tenga otro tipo de problemas de movilidad, de lo que sea, hacemos otro tipo de grupos, ¿cómo No, cómo lo planteáis? no, no, no. No, una cosa primordial es pensar que cuando alguien con una discapacidad, y cuanto más severa sea la discapacidad, pues con mayor motivo, se decide a ir al camino, es, bueno, después de mucho meditarlo, después de mucho desearlo, y muy probablemente por una única vez en su vida. Entonces, cuando esa circunstancia se da, no le puedes poner ninguna limitación. O sea, no puedes tener un corsé en el que le obligues a Claro. meterse. No, no, tu camino va a ser este, por aquí y de esta manera. No, nosotros escuchamos lo que la gente quiere. Ujú. Sí que es cierto bueno, pues sugerimos y aconsejamos, porque muchas veces la gente nos llama con un desconocimiento absoluto, ¿no? Pues mucha gente Claro. nos llama diciendo que quiere hacer el camino francés, porque, bueno, porque es el único camino que le suena, porque si ya han hecho algún tipo de búsqueda a mayores, pues porque alguien les ha dicho que es el camino más fácil para hacer, con una silla de ruedas o con un elemento adaptado. Mm. Entonces nosotros lo que hacemos es decirles, bueno, pues mira, no, no es el más fácil, porque, por ejemplo, el camino portugués de la costa, que es el que pasa por Sí. delante de nuestra casa, el que sale, bueno, viene por La Guardia, Bayona, Vigo, ¿no? Pues Ujú. ese lo hemos hecho, no sé si lo habremos hecho unas 60 veces. Solo tiene un pequeño tramo, no sé si lo has hecho tú, ese, Jorge, Sí, lo hiciste, sí. el tramo de la Canicova después del puente románico de Ponte Sampaio. Ujú. Solo tiene un pequeño tramo que es imposible para una silla de ruedas, pero que se puede salvar por un pequeño desvío muy próximo. Entonces, Claro. pues ese es, primero, mucho más fácil que hacer para seguir. En segundo lugar, mm, mucho más bonito, nos arriesgamos a decir que es mucho más bonito que el Camino Francés, y no Sí. porque el Camino Francés no sea bonito, el Camino Francés es precioso, es monumental, Mm. es histórico, pero no tiene mar. El Claro. Camino Portugués tiene dos Ujú. etapas preciosas. Si has hecho la etapa de Vigo yendo por la ruta del agua, ir Sí. por ahí arriba metido en mitad del bosque con el mar, con la ría de Vigo ahí abajo, pasar por encima del puente de Rande, eso es Claro. impresionante. Luego la segunda Claro. etapa, Redondela Pontevedra, también por encima del mar hasta que llegas a Arcade. Bueno, conjuga cosas que el camino francés no tiene. Entonces, bueno, pues nosotros aconsejamos. Bueno, pues no, es decir, haz el que tú quieras, pero si lo que quieres hacer es los 100 últimos kilómetros, como la gran mayoría de los Mm. peregrinos, quieres disfrutar de monumentos y quieres disfrutar de naturaleza
y no hay una razón especial para querer hacer el que sale de Sarria, ujú, pues bueno, te aconsejamos que hagas este por todas estas razones y porque además nosotros vivimos en Vigo y nos es mucho más fácil ayudarte desde Vigo que tener que trasladar todo el material a Sarria, que claro. además nos obliga a nosotros a estar fuera de casa. Mm, Nosotros cuando organizamos esos caminos desde Vigo, la gente de Discamino hace la etapa con el grupo por la mañana y luego al acabar la etapa vuelven a casa, porque algunos trabajan por la tarde o claro. tienen su familia o tienen cosas que hacer. Entonces, pues eso, acompañamos durante la mañana hasta acabar la etapa y luego al día Ujú, siguiente, a primera hora, volvemos a estar en el punto donde se acabó para continuar el camino, ¿no? Entonces, pues eso, pero cada uno tiene que hacer lo que quiere porque es su camino, es el único camino que va a claro. hacer en su vida. Y entonces lo que encontramos, pues eso primero, qué es lo que quieren hacer, segundo, cuándo lo pueden hacer, en tercer lugar, de cuántos días van a disponer. Ujú, Cuando tenemos esas informaciones, lo que hacemos es juntar grupos. Da igual que uno sea un ciego con discapacidad visual, que el otro tenga parálisis cerebral, que el tercero tenga esclerosis múltiple y que luego perfecto. haya uno que simplemente tenga una discapacidad intelectual con un problema de comportamiento que no le permite a él solo oír, ¿no? Necesita entonces un apoyo. Mm, Pues esa es la forma en la que formamos los grupos. muy bien. Supongo que en todos esos años también habrás vivido muchísimas anécdotas, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, de agradecimiento. Mm, ¿qué es lo? Porque puede que sea el agradecimiento sea mutuo, quiero decir, no siempre pensamos que son ellos los agradecidos, no. Yo también he trabajado en servicios sociales y sé que el agradecimiento es mutuo, no es que parece que es que aquí no, sabemos lo que hay. La gente tenemos muchos prejuicios muchas veces y nos sorprenden cuando tratamos con la gente que tiene alguna discapacidad de algo, vemos que tenemos mucho que aprender nosotros, que estamos llenos de prejuicios, que tenemos muchísimas cosas metidas en la cabeza que no es así, que las limitaciones nos las ponemos muchas veces nosotros mismos y se las derivamos a ellos también, ¿no? Entonces, un poquito, quería hacer algunas anécdotas, algunas historias del camino, que te haya llamado la atención de todos estos años. Si tienes Sí, algo así. bueno, realmente piensa que llevamos en este momento hechos pues 153 caminos, caminos pequeños de 100 kilómetros, Mm, caminos grandes. Hemos venido desde Roma 2 veces. Hemos hecho un camino de 4.600 kilómetros. Dimos toda la vuelta completa a la península por la costa. Es decir, hemos hecho un montón de etapas y obviamente suceden un montonazo de cosas, ¿no? Distintas ujú, y de todo. Pero previo a eso, si me permites, hablando de lo que decías tú de lo de los agradecimientos, ujú, normalmente cuando una persona, un piloto nuevo contacta con nosotros, nos llama por teléfono, nos manda un mensaje, dice, pues mira, yo hace tiempo que os veo o os he visto a través de este programa o lo que sea y bueno, pues me gustaría poder ayudaros, me gustaría poder ir y ayudar. Nosotros no le decimos nada en ese sentido, le decimos que sí, obviamente lo recibimos porque claro, toda ayuda ujú, siempre es poca, pero al cabo de poco tiempo unos tardan más, otros tardan menos, pero al final siempre llegan a la misma reflexión. Es decir, yo, y estúpido de mí, venía aquí a ayudar y al final es que es increíble lo que estoy recibiendo yo a cambio de, bueno, de este poquito que yo entrego. Sí que claro. estoy de acuerdo contigo en lo que decías, correcto, sí. Y bueno, anécdotas hay pues muchísimas anécdotas, ¿no? Muchísimas anécdotas. Eh, Quizá suelo relatar siempre pues la de la primera vez que fuimos a Roma con Ujú, Gerardo. Gerardo, el primer día del primer camino, en 2009, cuando ujú, fuimos a su casa a recogerle, a la puerta de su casa, tempranísimo por la mañana, porque teníamos que viajar en furgoneta desde Vigo hasta Roncesvalles para empezar a pedalear al día siguiente. ujú. Al despedirse de su familia, en la puerta de su casa le dijo a su madre, al darle un beso, el año que viene me voy a Italia. Nos quedamos de piedra, nos empezamos a reír, pero tú qué estás diciendo, ¿no? Sí, Ujú, sí, que me voy a Italia. Entonces luego ya, una vez ya en el camino, le dije, oye tú, hablándole con las manos, ¿no? ¿Qué puñetas es eso de Italia? Sí, sí, vamos a ir a Italia porque quiero conocer al Papa. claro, Bueno, nos partimos de risa y no le hicimos ningún caso. Sí, ahí la cosa quedó ahí. Pero bueno, en 2014, Gerardo tiene una característica y es que siempre acaba consiguiendo lo que quiere, ¿no? mm, En 2014 nos fuimos a Roma, porque eso quedó allí, nos quedamos en claro, la cabeza ahí ese run run. Él siempre siguió pinchando. Su familia es muy religiosa, entonces él, bueno, quería conocer al Papa. ujú, Entonces, en 2014 organizamos el primer camino desde Roma de Discamino, ¿no? Eh,
lo organizamos en base a 3 compañeros. Gerardo haría la parte italiana, haría desde Roma hasta Ventimiglia, la frontera francesa. Ujú, José Varela, uno de nuestros compañeros con parálisis cerebral. José Varela, un señoriño mayor que falleció ya, que fue nuestro presidente, hizo la parte francesa. Y cuando llegamos a Roncesvalles, pues Maxi, otro chavalote con parálisis cerebral, hizo Roncesvalles-Santiago, ¿no? Entonces, entre los 3 hicieron el camino, ¿no? ujú, Eh, Cuando estábamos organizando el camino, el objetivo principal era que Gerardo conociera al Papa. Entonces sabíamos que existía esa recepción que el Papa hace los miércoles a los peregrinos. Entonces, pues entramos en la web del Vaticano y vimos que había un formulario para anotarse, para estar presente en esa recepción, ¿no?